Mi novia apareció en la cena de aniversario con otro y dijo, me iré con él si se quiere casar conmigo. Tengo 24 años y, hasta hace muy poco, estaba en una relación con Sasa, que tiene 22. Nuestra historia duró algo más de 2 años. Cuando todo empezó, parecía una relación bastante normal. Nos conocimos en una reunión con amigos en común. Al principio solo intercambiamos algunas palabras, pero después comenzamos a hablar cada vez con más frecuencia. Pasaron unas semanas y, casi sin darnos cuenta, terminamos saliendo oficialmente. Durante esa primera etapa, todo era bastante tranquilo entre nosotros. Sasa era una persona muy abierta con sus emociones. Le gustaba hablar mucho sobre lo que sentía, sobre sus sueños y sobre cómo imaginaba su vida en el futuro. Yo soy bastante distinto en ese aspecto. Siempre he sido más reservado. No es que no piense en lo que vendrá más adelante, pero normalmente prefiero concentrarme en lo que tengo enfrente antes de hacer planes demasiado grandes o lejanos. Aún así, durante los primeros meses no tuvimos ningún problema importante. Nuestra rutina era sencilla, salíamos a caminar por la ciudad, veíamos películas, visitábamos cafeterías o simplemente nos sentábamos a conversar durante horas. Sasa era muy cariñosa y siempre parecía realmente contenta cuando estaba conmigo. Yo también me sentía bien en la relación. La primera vez que noté que pensábamos de manera diferente sobre ciertas cosas ocurrió alrededor de los 8 meses de estar juntos. Recuerdo perfectamente ese momento porque la conversación apareció de forma bastante inesperada. Aquella noche habíamos cenado algo sencillo y después terminamos sentados en un parque cercano. No era ninguna ocasión especial. Solo estábamos hablando de cosas cotidianas, nuestras semanas, el trabajo y algunos planes que tal vez podríamos hacer en vacaciones. En medio de esa conversación, Sasa dijo algo que me sorprendió por completo. ¿Tú te casarías conmigo algún día? Lo dijo de manera aparentemente casual, como si fuera una pregunta ligera. Sin embargo, la forma en que me miraba dejaba claro que esperaba una respuesta directa. Me quedé callado durante unos segundos. No porque la pregunta fuera absurda, sino porque me parecía demasiado pronto para hablar de algo así. Apenas llevábamos 8 meses de relación. Cuando respondí, traté de ser lo más honesto posible. Le dije que sí creía en el matrimonio, pero que pensaba que todavía éramos jóvenes. También le expliqué que antes de pensar en algo tan serio me gustaría tener cierta estabilidad en mi vida, un mejor trabajo, algo de dinero ahorrado y quizás un lugar propio donde vivir. Para mí, todo eso era simplemente sentido común. No estaba rechazando la idea de casarme con ella. Solo sentía que había etapas que debían cumplirse primero. Sasa no reaccionó de forma negativa en ese momento, pero noté un pequeño cambio en su expresión. Sonrió, aunque la sonrisa no parecía completamente sincera. «Entonces no quieres casarte», dijo. Le respondí que no era eso en absoluto. Intenté explicarle que sí podía imaginar un futuro con ella, pero que las decisiones importantes debían tomarse con calma. Aquella noche no discutimos mucho más sobre el tema, pero tuve la sensación de que la conversación no había terminado realmente. Con el paso del tiempo, ese asunto empezó a aparecer una y otra vez, aunque de diferentes maneras. A veces Sasa lo mencionaba de forma indirecta cuando veíamos una película donde una pareja se comprometía. En otras ocasiones lo sacaba cuando hablábamos de amigos que estaban planeando bodas o mudándose juntos. Y casi siempre terminábamos teniendo una conversación parecida. Sasa decía que le gustaría casarse joven. Según ella, cuando dos personas se aman de verdad, no debería ser necesario esperar tanto ni poner demasiadas condiciones externas. Yo trataba de responder con calma y explicarle mi forma de verlo. Le decía que el amor era muy importante, claro, pero que una relación también necesitaba cierta estabilidad para funcionar bien. Para mí, el matrimonio no era solamente una ceremonia bonita o una promesa romántica. También implicaba responsabilidades legales, económicas y emocionales. En más de una ocasión utilicé el mismo ejemplo para intentar explicarlo mejor. Le decía que no tenía mucho sentido firmar un compromiso permanente si ninguno de los dos tenía siquiera un plan claro sobre dónde vivir o cómo mantener un hogar. Después de escuchar eso,
Sasa solía quedarse en silencio durante unos momentos. Luego decía algo que, con el tiempo, terminó convirtiéndose en una frase muy común entre nosotros. Lo que pasa es que tú no tienes ganas de casarte. Cada vez que escuchaba eso intentaba aclarar la diferencia. No era que no quisiera casarme. Simplemente pensaba que no era el momento adecuado. Pero con el paso de los meses empecé a darme cuenta de que ella interpretaba mis palabras de otra manera. Para Sasa, mi postura significaba que yo no estaba realmente comprometido con la relación. Ese tema provocó varias discusiones entre nosotros. No eran peleas explosivas ni llenas de gritos o insultos. Más bien se trataba de conversaciones largas, repetitivas y, en cierto modo, frustrantes. Yo explicaba mi punto de vista, ella defendía el suyo, y al final ninguno de los dos cambiaba demasiado de opinión. A pesar de esas diferencias, la relación siguió adelante con relativa normalidad. Seguíamos saliendo juntos, celebrando fechas importantes y pasando tiempo de calidad el uno con el otro. Si alguien nos hubiera visto desde fuera, probablemente habría pensado que éramos una pareja estable. De hecho, durante mucho tiempo yo mismo creí que nuestras diferencias eran algo completamente normal. Muchas parejas tienen desacuerdos sobre el futuro. Yo pensaba que, con el tiempo, terminaríamos encontrando un punto medio. Cuando se acercaba nuestro segundo aniversario, decidí que quería hacer algo especial para celebrarlo. No porque sintiera que necesitábamos demostrar nada, sino porque 2 años juntos me parecían una etapa importante. Durante la semana anterior estuve organizando una cena en un restaurante al que Sasa siempre había querido ir. No era un lugar extremadamente lujoso, pero sí bastante más elegante que los sitios a los que normalmente íbamos. Hice la reserva con varios días de anticipación para asegurarme de que todo estuviera listo. Incluso pedí el día libre en el trabajo para poder preparar todo con calma. Recuerdo que esa mañana me levanté temprano. Pasé varias horas resolviendo algunos pendientes y luego salí a comprar un pequeño regalo para ella. No elegí un anillo ni nada relacionado con matrimonio, porque sabía que eso podría enviar el mensaje equivocado. Al final opté por algo más sencillo, un collar discreto que pensé que le gustaría. Por la tarde me arreglé con más cuidado de lo habitual. Normalmente no soy una persona que preste demasiada atención a la ropa, pero quería que la ocasión se sintiera especial. Llegué al restaurante unos 20 minutos antes de la hora que habíamos acordado. El lugar tenía una iluminación suave y una música tranquila de fondo. Varias mesas estaban ocupadas por parejas y pequeños grupos de personas. El ambiente era agradable y bastante relajado. El anfitrión me llevó hasta la mesa que había reservado, cerca de una ventana. Me senté, saqué mi teléfono y revisé la hora. Sasa todavía no había llegado, aunque eso no me preocupó demasiado. Ella tenía la costumbre de aparecer unos minutos tarde casi siempre. Mientras esperaba, pedí un vaso de agua. Los primeros 10 minutos pasaron sin ningún problema. Mientras esperaba, aproveché para revisar el menú con calma e imaginar qué podríamos pedir cuando Sasa llegara. Después de unos 15 minutos, decidí enviarle un mensaje rápido para preguntarle si ya estaba cerca. No contestó. Supuse que quizá estaba conduciendo o terminando de arreglarse antes de salir. No me pareció extraño al principio. Mientras tanto, el restaurante empezó a llenarse poco a poco. Los meseros iban y venían entre las mesas cargando platos, copas y botellas. Algunas parejas brindaban, otras conversaban en voz baja, creando ese típico ambiente tranquilo de una cena nocturna. Volví a mirar el reloj. Ya habían pasado casi 30 minutos desde la hora en que habíamos quedado. Fue en ese momento cuando empecé a preguntarme si algo habría pasado. Tal vez había tráfico o alguna demora inesperada. Pensando en eso, le envié otro mensaje corto. Tampoco respondió. Para distraerme, miré por la ventana que daba a la calle. Desde mi mesa se podía ver la entrada del restaurante y una parte de la acera. Pasaron algunos minutos más. Entonces ocurrió algo que al principio me confundió. Vi a Sasa a lo lejos, caminando hacia el restaurante. La reconocí enseguida.
Su forma de caminar era inconfundible, y además llevaba un vestido que ya había usado en otra ocasión especial. En ese instante sentí alivio. Pensé que finalmente había llegado. Pero unos segundos después noté algo que me hizo fruncir el ceño. Sasa no estaba sola. Seguí observando mientras se acercaban a la entrada. Al principio pensé que quizá era un compañero de trabajo que la había acercado o que simplemente coincidieron en el camino. No sería la primera vez que compartía transporte con algún colega. Sin embargo, cuanto más se aproximaban, más incómoda me parecía la escena. No caminaban como dos personas que simplemente se acompañan. Había algo diferente en su actitud. El hombre iba demasiado cerca de ella, con una postura confiada, casi desafiante. Caminaba con los hombros erguidos y una expresión que transmitía seguridad, como si estuviera disfrutando de la situación incluso antes de entrar. Cuando finalmente cruzaron la puerta del restaurante, varias personas levantaron la vista. El lugar era relativamente silencioso, así que su llegada llamó un poco la atención. Sasa me vio inmediatamente. Lo que más me sorprendió fue su expresión. No parecía nerviosa ni confundida. Al contrario, su rostro mostraba una firmeza extraña, como si hubiera venido preparada para lo que estaba a punto de hacer. Los dos caminaron directamente hacia mi mesa. Yo seguía sentado, intentando comprender qué estaba ocurriendo. Sasa, dije. Pensé que vendría sola. Ella no respondió de inmediato. Primero miró alrededor del restaurante, como si quisiera asegurarse de que la gente cercana pudiera escuchar lo que iba a decir. Y entonces soltó una frase que dejó el ambiente completamente helado. Este sí es un hombre de verdad. No como tú, miserable. Durante unos segundos me quedé en silencio. La frase había sido tan brusca y tan fuera de lugar que mi mente tardó un momento en procesarla. Miré a Sasa. Luego miré al hombre que estaba a su lado, esperando alguna señal de que todo aquello era una especie de broma desagradable. Pero ninguno de los dos parecía estar bromeando. El tipo tenía una pequeña sonrisa arrogante en la cara, como si ya supiera exactamente cómo iba a desarrollarse toda la escena. ¿Qué? Dije finalmente. ¿De qué estás hablando? Sasa cruzó los brazos. Estoy hablando de que estoy cansada, Antonio, respondió. Cansada de tus inseguridades. Cansada de tus excusas. Cansada de que nunca quieras dar un paso adelante. Empecé a notar que varias personas alrededor estaban prestando atención. Algunas miradas se dirigían claramente hacia nuestra mesa. No entiendo nada, le dije. ¿Qué significa todo esto? ¿Quién es él? Ella inclinó ligeramente la cabeza hacia el hombre. Se llama Jorge. Trabaja conmigo. El nombre me resultó familiar. Recordé que Sasa lo había mencionado un par de veces cuando hablaba de su trabajo, aunque nunca había dado demasiados detalles. Jorge dio un pequeño paso hacia adelante, sacando un poco el pecho, como si estuviera en medio de una presentación. Mucho gusto, dijo, con un tono que no tenía nada de cordial. Aunque supongo que ya sabes quién soy. No respondí. Volví a mirar a Sasa. ¿Qué está pasando? Ella soltó una pequeña risa, pero no era una risa alegre. Sonaba más bien como alguien que ya tomó una decisión y no piensa dar marcha atrás. Lo que pasa, dijo, es que Jorge sí es un hombre de verdad. La frase cayó como otro golpe seco. ¿Y eso qué se supone que significa? Pregunté. Sasa me miró con una mezcla de frustración y desprecio. Significa que él no tiene miedo de comprometerse. Significa que no se pasa 2 años inventando excusas para evitar formalizar una relación. En ese momento empecé a entender hacia dónde iba todo aquello. Aún así, había algo que seguía sin encajar del todo. Sasa, dije con calma. Hoy es nuestro aniversario. ¿Por qué estás haciendo esto aquí? Su respuesta llegó sin dudar. Porque estoy harta de esperar. Después añadió algo que terminó de aclarar la situación por completo. Jorge es mi amante. Las palabras quedaron flotando en el aire por un momento. Alrededor de nosotros, el ruido del restaurante parecía haberse apagado un poco.
Algunas personas ya observaban abiertamente nuestra mesa. Lo que sentí en ese instante fue una mezcla extraña de sorpresa y cansancio mental. No fue la reacción dramática que probablemente esperaba. Más bien tuve la sensación de estar presenciando algo absurdo frente a mí. Sasa continuó hablando. Con él no tengo que rogar para que las cosas avancen. Él sí sabe lo que quiere. Él sí quiere casarse. En ese momento Jorge intervino, mostrando una sonrisa condescendiente. La verdad, Antonio, es que eres muy poco hombre. Su tono estaba lleno de superioridad. Una mujer como Sasa necesita a alguien que sepa tratarla bien. No a alguien que vive dudando todo el tiempo. Lo miré durante unos segundos. No parecía interesado en tener una conversación real. Más bien daba la impresión de que estaba disfrutando el momento, como si toda esa escena fuera una especie de espectáculo público. Sasa volvió a hablar. Él ya me prometió que nos vamos a casar. Eso terminó de confirmar lo que estaba ocurriendo. Todo esto, aparentemente, había sido planeado. ¿Así que viniste solo para decirme esto? Pregunté. Van a decirte la verdad, respondió ella. Luego agregó algo más. Pensé que al menos intentarías luchar por mí. No respondí inmediatamente. Entonces Jorge volvió a intervenir, soltando una pequeña risa. Claro que no lo hará, dijo. Los cobardes nunca luchan. Me quedé callado unos segundos antes de responder. Entonces dilo. Sasa tomó aire profundamente, como si necesitara reunir valor para continuar. Lo siento, dijo finalmente. De verdad lo siento. Todo lo que pasó fue un error. Yo, creí cosas que no eran reales. No contesté de inmediato. Había algo extraño en escuchar esas palabras después de todo lo que había ocurrido. Te humillé, continuó. Y ahora entiendo lo mal que estuvo. La miré durante unos segundos. Sí, respondí con calma. Lo hiciste. Parecía esperar alguna reacción más grande de mi parte. Solo quiero que sepas que me arrepiento. Está bien. Mi respuesta fue breve. Sasa frunció ligeramente el ceño. ¿Eso es todo? ¿Qué más esperabas? Se quedó pensando un momento antes de volver a hablar. Pensé que, tal vez podríamos intentar arreglar las cosas. No pude evitar soltar una pequeña risa. No era una risa de burla, más bien una reacción automática ante lo absurda que me parecía la situación. ¿Arreglar qué exactamente? Nuestra relación. Negué con la cabeza. Sasa, nuestra relación terminó el día que decidiste hacer un espectáculo en ese restaurante. Ella parecía cada vez más ansiosa por mantener la conversación. Pero ya te pedí disculpas. Sí, respondí. Por mensaje. Guardé silencio un momento antes de añadir algo más. ¿Sabes qué es curioso? ¿Qué? Que me humillaste en público. Sasa no dijo nada. Así que pensé algo, continué. Ella levantó la mirada, atenta. Si realmente quieres disculparte conmigo, deberías hacerlo de la misma manera. ¿Cómo? En público. Su expresión mostró confusión. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que, así como te burlaste de mí delante de otras personas, también podrías disculparte delante de otras personas. Sasa dudó por un momento. Está bien, puedo hacerlo. Entonces añadí algo que, en ese momento, dije casi como una idea absurda. No solo eso. Ella esperó a que continuara. Si de verdad quieres demostrar que lo sientes, podrías arrodillarte aquí mismo y pedirme disculpas. Para mí había sido un comentario irónico. No esperaba que lo hiciera. De hecho, pensaba que se enfadaría y simplemente se marcharía. Pero para mi sorpresa, no reaccionó así. Sasa se quedó en silencio unos segundos. Luego, muy despacio, se arrodilló frente a mí. Algunas personas que pasaban cerca empezaron a mirar la escena con curiosidad. Sasa bajó la cabeza. Antonio, lo siento. Su voz temblaba ligeramente. Sé que te lastimé. Sé que te humillé.
Y sé que probablemente no merezco que me perdones, pero de verdad lo siento. Durante un momento no supe qué decir. Aquella escena que yo había imaginado como una broma se había convertido en algo incómodo. No sentí satisfacción. Tampoco orgullo. Lo único que sentí fue una especie de lástima. Levántate, dije finalmente. Sasa levantó la mirada. Entonces, ¿me perdonas? Negué con la cabeza. No. Su expresión mostró confusión inmediata. Pero hice lo que dijiste. Sí. Me arrodillé, como pediste. Lo sé. Guardé silencio unos segundos antes de explicar. Pero lo que dije era una broma. Sasa me miró como si no entendiera lo que acababa de escuchar. ¿Una broma? Sí. Entonces, ¿no quieres volver conmigo? No. Su rostro cambió al instante. La esperanza que tenía desapareció y fue reemplazada por frustración. Pero ya hice lo que dijiste. Nunca te pedí que lo hicieras en serio. Me di la vuelta para marcharme. Mientras caminaba, escuché su voz detrás de mí. Antonio, espera. No me detuve. Antonio. Por un instante miré hacia atrás. Sasa estaba llorando. Su expresión mezclaba enojo, tristeza y desesperación. Pero en ese momento ya no sentía que fuera mi responsabilidad hacer algo al respecto. Así que simplemente seguí caminando. Y esa fue la última vez que la vi.